continuación entramos en lo que ocurrió durante la carrera, lo que ocurrió el domingo por la mañana aquí en España, el sábado en la noche de Las Vegas. Carrera nocturna y fue muy importante, como veremos más adelante, a nivel de temperaturas. Si estudiamos los tiempos, si estudiamos los ritmos, Mercedes vuelve a ser primer coche, vuelve a ser la referencia durante la carrera, con Hamilton al frente, una décima más rápido que su compañero de equipo George Russell. A décima y media se queda Sainz con el Ferrari, que fue segundo coche, y peleando por ser el tercer referente a nivel de equipo quedaron McLaren y Red Bull. Empezamos a ver las cosas importantes: Mercedes al frente, Ferrari a una décima, los McLaren y Red Bull por detrás a 3 décimas, y empezamos a ver bastantes cosas claras. Mercedes tenía un extra, sobre todo en el sector 2, y el Red Bull, el Ferrari lo recuperaba a la parte final por velocidad en la recta. En el V3, que es una zona de rectas sin DRS, 3.23 para Sainz, 3.22 para Leclerc, 3.18 para Hamilton, 3.16 para Russell. Entonces ya te va orientando mucho por dónde va todo. McLaren, aquí le faltó 3 décimas y era una décima por sector, no estuvieron a la altura, no tuvieron el grip que siempre he tenido. Ahora han cambiado algo, habrá pasado algo detrás, no se sabe. Bueno, sí, está. Y El frío. luego el frío, hace frío, sí. Hace frío. Y Zak Brown te va a dar mucho calor. Con la próxima victoria de McLaren vas a notar un calor de Zak que a verás tú. Igual te rompe 5 huesos, pero el calor vas a notar. ¿Cuándo va a ser la Y próxima victoria de McLaren? pues seguramente este fin de semana. Muy Vale, seguramente este fin de entonces, semana. entonces A será ver el cómo te frío. deja la espalda. A ver cómo te deja la Entonces espalda será el alguna vez. frío. Y luego eso, Red Bull a 3 décimas, 2 décimas en el primer tramo y el resto de la parte final de la vuelta. Bueno, se veía bastante claro: Mercedes, Ferrari, McLaren, era el orden. Red Bull estaba aquí claro como el cuarto coche. La clave y la sorpresa fue el rendimiento de McLaren, que cedió en 3 décimas. Y otra vez eso, que tenemos 4 coches en 3 décimas, que antes no teníamos uno en 6, ahora tenemos 4 en 3. O sea, está todo súper compacto. Más allá de toda esta zona, pues de manera absolutamente increíble, teniendo en cuenta que Piastri y Pérez estuvieron descolgados, te cuentas a Colapinto en P9 y Alonso en P12, en P13. A 2 décimas de Colapinto. El coche estaba muerto y resulta que no estaba muerto, que estaba de parranda. Claro, le quitan las curvas y este coche vuela. Y es increíble. O sea, un circuito con poca curva y con poca zona donde te van a tocar las narices, este coche es capaz de ser competitivo. Y esa es la gran sorpresa este fin de semana. Si estudiamos un poco lo que han sido los rendimientos por sectores, de nuevo volvemos a ver una gran tasa crítica en el primer sector y luego el segundo y el tercero, que quedan bastante igualados en las diferencias que generaban entre los pilotos. Eso sí, primer y segundo sector dominados completamente por los dos pilotos de Mercedes. El tercero queda para Ferrari. ¿Por qué será, Chemi? Igual porque hay demasiadas rectas. Igual es por la recta. Lo que está marcando el tiempo, pues no se sabe. Igual es posible por No eso. se sabe. Bueno, sí se sabe, sí se sabe, sí se sabe. Se sabe, se sabe. Eso, Luego, Mercedes primer, segundo tramo los mejores, Ferrari el tercer tramo el más rápido, y la clave sobre todo, primer tramo Sainz aguanta una décima menos, pero el segundo tramo con el paso por la 7 a la 9, la curva 5, es donde los Mercedes hacen el tiempo. Por grip, por temperatura y por ser capaces de poder sacar ese extra en curva lenta que no tuvieron los Ferrari. McLaren ahí también cedió bastante, un circuito muy dependiente de la temperatura del neumático, donde los Mercedes sí que pudieron trabajar y sacar mucho al coche. Y el Red Bull, que aguantó en la primera parte, sobre todo muy buena segunda parte de Verstappen, también de Pérez, ese coche iba bastante bien ahí, y la parte final de la vuelta 36-8 bastante atrás. ¿cómo sufre Piastri en el segundo sector? Sí, hasta el punto de que está en cero de Alonso. Fíjate cómo se cae ahí. Pero es que está una décima de Pérez, que tampoco es que haya mucha diferencia ahí. Claro, pero es que Y, Pérez y también tres ha quedado de descolgado. y tres de su compañero, que ese es el problema. Primera parte estaba a 3 décimas, segunda parte a 3 y parte final a 0. Luego es Una cierto carrera que vemos horrible. cómo según avanza la vuelta, el Aston Martin mejora también.
Sí, ese Según problema. se acerca a las rectas, Claro, claro, más recta, más una vez velocidad. pasa las curvas, llega a las Sí, es rectas que y la ahí curva, cambia. la curva 3 es absolutamente horrible. B14, pero es que tenías que levantar mucho más que sus rivales. Y está dejando dos décimas que es que le están matando. Luego la zona central aguantaba más o menos bien en esa zona de las 7 a las 9 con el paso por la 5 y la parte final de la vuelta que también está bastante cerca. Con ese 36-9 a una décima y es que era la clave. Red Bull, o sea, el Aston Martin aquí era competitivo, pero era competitivo porque no había curvas. Ya lo decía Alonso en Interlagos, cuando las rectas empiezan, nosotros vamos bien. Cuando las curvas empiezan, nos vamos malamente. Toca sufrir. Como siempre estudiamos con la calidad del ritmo de carrera y de la clasificación, aquí vemos quién falló en clasificación y fue mejor en carrera, o al revés, quién iba muy enfocado a la clasificación y luego en carrera iba a ir perdiendo más tiempo, y sobre todo a nivel general, cuál es la gestión necesaria que se tuvo que realizar para controlar el graining de los neumáticos y que no se fueran abajo demasiado pronto, y también por la falta de potencia que tienes en carrera. Unos 5,3 segundos de media se dejaron en el vuelta a vuelta el domingo respecto a sus mejores vueltas del sábado. Sí, y aquí nos encontramos muchas cosas importantes. Primero, los pilotos eliminados en Q1, que quedan muy claros quiénes son. Stroll, Pérez, Bottas, Alonso. Y ahí se demuestra que estaban en 4.5 cuando el promedio es 5.2. Entonces había una evolución de pista de 7 décimas con respecto a la Q2. Eso es lo que hizo que Alonso estuviera en 34.2 y no hiciera en 33.5 que se esperaba. Y que la diferencia con respecto al año pasado fuera mucho más grande de lo que realmente era, porque no había grip. Lo mismo que Stroll, lo mismo que Pérez. En la cabeza, muy buena velocidad por parte de Norris, Hamilton, Leclerc, prácticamente en la posición que estaban en clasificación. Verstappen se dejó dos décimas entre el primer y el tercer tramo, sobre todo el primero, que es donde puede perder un poco más. Sainz también se dejó un poco más y el que se dejó mucho fue Russell en ese primer tramo porque básicamente era imposible de mantener. Había Había volado. cuatro décimas y tenía esas cuatro décimas en la curva 1 por lo que hemos visto, por ese gas en la curva 3. Entonces era inviable de poder mantener eso en clasificación durante la carrera y es lo que le llevó a estar más cerca de sus rivales. Por la zona media, destacable la actuación de Aston Martin, entró en la pelea y destacable también para lo malo la mala actuación de Visa, Haas y Alpine, que tuvieron muy buena Alpine velocidad sobre una todo. vuelta, pero en carrera no van. En carrera se aguantaron, se comieron los neumáticos. Si vemos la carrera como fue por partes, aquí hay que quedarse claro con que hubo tres tandas bastante bien marcadas y tan solo le hizo falta a George Russell la primera para ganar la carrera. O sea, aquí estábamos debatiendo si Ferrari podía pelear por la victoria, que había tenido una gran tanda larga el viernes en los libres 2. Nada. Russell salió, mantuvo la primera posición y con el medio a 6 décimas y media de ventaja sobre Verstappen y Sainz en ritmo, y al resto a un segundo de ventaja, pues claro, consiguió todo el tiempo que quiso en 12 vueltas para gestionar en el resto de la carrera. Sí, y básicamente porque tuvo un importante extra en el primer tramo y en la zona central. Y básicamente porque tenía más grip que nadie y podía mantener el neumático mejor que nadie. Esta carrera fue de neumático de grip y de curva lenta. Y a pesar de que en la parte final de la vuelta iba bastante lento, con un 37.2, que era mucho peor que sus rivales, ese 28.2 y ese 33.1 eran los mejores que había en todo el tramo. Entonces, ahí no hubo mucho más que perder y sus rivales lo hicieron bastante bien. Verstappen se quedó a 6 décimas, Sainz también, Hamilton a 9, Leclerc a un segundo y bueno, todo estaba en el sitio y Alonso a tomar por saco con 4 vueltas en el blando en 2.7. O sea, yo hasta aquí pensaba, buah, la carrera se ha ido. Pero luego volvió, que no se había ido, que estaba de parranda la carrera. Y yo cuando vi que salía con el blando dije, este va a hacer un test. Yo también. Estos están de test, pero hostia, menudo test. Pero bueno, al final reaccionaron. En la segunda tanda ya prácticamente todos colocaron el duro. Los que vemos con el medio eran los que empezaron con el neumático duro y algún blando que hubo por ahí. Y aquí
Mercedes seguía al frente, George Russell también estaba liderando el grupo, pero Hamilton en su remontada desde la 10ª posición hasta la cabeza empezó a ser la referencia realmente. Se quitó de encima ya a los McLaren, alcanzó a los Ferrari, alcanzó a Max Verstappen y ahí se quedó a rueda de ellos y como vemos, en 14 vueltas tan solo con el neumático duro ya se lo quitó de encima. ¿Por qué? Porque les fue a realizar un undercut que funcionó y como veremos luego en el desarrollo de la carrera para hacer también una gran tercera tanda. Max Verstappen se quedó a casi 4 décimas del ritmo de Hamilton, perdió prácticamente todo ese tiempo en el tercer sector y los Ferrari que estuvieron en ritmo incluso de Kevin Magnussen, que este sí extendió el neumático duro muchísimo, 33 vueltas, mejoró los tiempos cuanto menos combustible tenía y más goma había en la trazada, sin embargo, como veremos luego en las estrategias, ir a una parada no era la mejor opción. No era la mejor, no estaba tan lejos de la segunda. Entonces estaba una opción bastante intermedia. A Mercedes delante, a cero los dos, con el 37, ya es la clave. A 4 décimas Verstappen, con Leclerc y con Sainz incapaces de poder seguirles. McLaren se hundieron lo más grande, se hundieron muchísimo, hasta el punto de que se cuela Pérez y Colapinto, que van con el blando, o sea, con el medio, y tiene mejor grip. Magnussen, que tenía un neumático que llegó hasta el final, y sobre todo Hülkenberg. Hülkenberg fue más rápido que los McLaren aquí, lo que ya te demuestra de que aquí en la zona central, en ese tramo central, no estuvieron para nada bien los McLaren y es donde más tiempo se dejaron. Solo tienes que ver 5 décimas con Verstappen y otras 3 décimas en la primera parte de la vuelta con él, pero con los Ferrari también había otras 3 décimas una décima en el primer tramo y 3 en el segundo. No estuvieron para nada. Aquí le faltó mucho grip, le faltó mucha velocidad y los dos coches aquí están totalmente perdidos. Y Alonso otra vez último. Qué sorpresa. 20 vueltas con el duro, 39,6, ritmo de Gasly, que solo dio 5 con más combustible. Ay, pues los datos no muestran que Alonso fuera bien. No, sin embargo fue bien. Luego veremos por qué. Mira, la tercera tanda, último también. Pero último, casi. Pero porque Ocon se metió 33 vueltas, pero también, último, abajo. En la última tanda volvemos a tener a Hamilton al frente, pero aquí ya todo se iguala muchísimo más. En la misma décima de Lewis Hamilton, los dos pilotos de Ferrari y también Lando Norris, que en la segunda tanda con el duro ya consiguió tener ritmo y plantar cara. George Russell en su gestión del margen de más de 10 segundos que tenía sobre su compañero de equipo, que ya era segundo en ese momento, se fue dejando 10ª y media con una carrera muy controlada y muy tranquila para el piloto británico de Mercedes. Aquí ya sí que tenía Russell mejor, estaba controlando la carrera, los Ferrari intentando tirar, pero básicamente Russell controlando su ritmo y Norris a una décima de ellos y sin tanta diferencia. Sobre todo Piastri se quedó atrás con el mismo neumático duro, pero aquí Norris sí que fue bien. Entonces es la clave de por qué McLaren tuvo tanta falta de rendimiento en esta parte final de la carrera con Piastri y por qué los dos no fueron en la parte central de la carrera. Verstappen y Pérez bastante lentos. Verstappen ya controlando a Norris, que le daba igual a la carrera, solo le importaba guiar por delante de él y entonces estaba ya bien. Increíble la actuación del Stake. Muy buenas tandas de Su y de Bottas, que va todo bien. Y también increíble la actuación de Aston Martin, a tomar por saco a la derecha, con el 37-9 para los dos. Y bueno, era la cuestión de hacer la carrera y de intentar llegar. Y con todo, con este ritmo que no era para nada, el resultado que tuvieron fue muy destacable. Chemi, yo aquí te dejo una pregunta. Quizás las escasas vueltas que se dieron este fin de semana con el neumático duro durante los entrenamientos libres les impidió a, por ejemplo, Carlos Sainz, que no tuvo una gran segunda tanda, o a Lando Norris, que vemos una gran mejora en la tercera tanda respecto a la segunda, entender mejor el neumático en carrera y eso les dejó muy lejos de poder pelear con unos Mercedes que
preparaban muy rápido y ponían en temperatura el neumático desde las primeras vueltas y luego impedían que cogieran graining. El problema era que la pista era tan diferente el viernes al domingo que lo que hicieras el viernes no te representó al domingo. O sea, cuando hay un poco grip, no Tan hay traslación. diferente a nivel de goma por el extra de Sí, vueltas. sin ir más lejos, pensábamos que Mercedes no iba a aguantar en carrera y aguantaron. La carrera se había marcado una batalla entre Ferrari y McLaren. Solo estuvo bien Mercedes en quali, no en carrera. Carrera estaba bastante atrás y sin embargo ganaron. Si tú crees que la carrera del viernes, la situación del viernes es representativa, es cuando puede No, empezar a pero venir es que problemas. no hablo del viernes, porque precisamente todos los equipos descartaron el duro porque se guardaron los dos juegos para Claro, el domingo. Pero claro. eso es a lo que voy. ¿Por qué nadie rodó con el duro? Que sí, porque ya veían que iba a ser una estrategia a dos paradas y iban a necesitar los dos. Pero a pilotos como Sainz o como Lando Norris les faltó una tanda para conocer bien cómo iba a evolucionar, cómo iba a comportarse ese neumático. Y lo pagaron con la segunda tanda de carrera. Porque habitualmente cuando hace falta dos duros no los utilizas en los libres, básicamente, porque solo tienes dos. Entonces, no había más. Más allá de la pista, de que no es representativa, es que no tenías más. Si los utilizas en los libres ya no solo tienes uno, en la carrera que haces con un duro, en la carrera. Ir a Necesitas, una parada necesitas como Magnussen. por eso. Y ya si vas a dos, ¿qué haces? ¿Con qué vas a segundo duro? ¿Con el medio? ¿Vas a hacer un medio duro medio? No, no llegabas. Entonces, no. Esto se ha visto en otros momentos de la temporada. Cuando vas justo de neumático, tienes que intentar aguantar el duro para la carrera. Y la primera vuelta hacer con el duro que sea la carrera. Claro, primera vuelta no es lo representativo que sea con competición, pero vas a hacer un long run con el medio, que al final aquí es neumático starter, con neumático con el que vas a hacer la salida, entonces es lo que te marca mucho. Este circuito tampoco era muy representativo, por la evolución de la pista cambiaba demasiado en las condiciones de grip y las condiciones de setup y de comportamiento del coche, entonces tampoco había mucha traslación. Eso es lo que ocurrió a nivel de tiempos, a nivel general, donde hemos visto que Mercedes dominó además con cada uno de sus pilotos en cada parte de la carrera, porque a Russell no le hizo falta atacar. Y aquí, Chemi, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre eh, en el Race Speed? ¿Vemos algún tipo de columna? No, no vemos nada. ¿Dónde está tu amigo? El tío ese será cabrón, será cabrón. Que aquí no Pero si, salió sin picar. pero si no estás aquí, ¿dónde desapareces? Madre mía, el hombre Aparece enmascarado cuando este. hace falta. El hombre Aparece enmascarado que cuando lleva hace debajo. falta. Eso es. No tiene que estar. Aquí no estaba. ¿Dónde Pues, ¿qué estás? pasó en el ¿Qué haces? desarrollo de carrera? Pues carrera limpia, verde y lo que hemos visto hasta ahora. Y sin Y se más. Y no hubo ni banderas, pudieron, por no haber, no hubo ni banderas amarillas. aunque hubo abandono por avería mecánica de Pierre Gasly, Sí, a box y a correr. que Y ahí otro de hubo que Albon estar también. pendiente por si echaba algo de aceite y ahí sí que hubiera habido juerga. La juerga fue por la noche en el Velacho. Y en el 3 horas de... Aquí no, Hombre, no, aquí más de aguantaron. uno, más de Wow, uno se la cogieron. wow, madre mía. Verstappen 10:30 de la mañana llegó a casa el cabrón. Fíjate, 10:30 de la mañana, Eso es una noche larga. A coger las cosas y ala, al jet. Y a dormir en el avión. Y al Sim Racing. Madre mía, es que te tienes que pegar un viaje de Las Vegas a Holanda. Tienes tiempo para dormir ahí, vamos, lo que quieras y más. Respecto al gráfico de posiciones, pues vemos que la primera ventana de paradas se adelantó bastante. Estábamos hablando en el preview de llegar en torno a la vuelta 14-15. Se adelantó mucho porque el neumático medio cayó muy rápido, empezó a actuar el graining, perdió mucho rendimiento y luego también lo empezamos a ver con los neumáticos duros que buena muestra fueron la que dejaron Checo Pérez o Franco Colapinto y esos pilotos que arrancaron con ese compuesto la prueba. Ahora, el barullo que se forma en esa primera ventana de paradas es tremendo. Sin embargo, de ahí en adelante seguimos viendo cambios de posición. Y no solo en la segunda ventana de paradas. Sí, una cantidad de adelantamientos que fue espectacular. Es lo que tiene esta carrera. Es un circuito increíble de todo. Si eso es un circuito, claro.
pero la cantidad de alternativas que te ofrece es espectacular. O sea, una cantidad de adelantamientos, oportunidades, ¡buah! Es de los mejores que hay en carrera este año. A puto a las 7 de la mañana, que a alguno le pilla trastocado, o sin haber dormido. Pero este circuito mola. Alguno viniendo del trabajo. Sí, y otros viniendo de huelga y de beber Ferraris. Madre mía, qué noche. La carrera comenzaba con la parrilla que habíamos comentado antes. Franco Colapinto desde el pit lane, es el único cambio. Y luego se dieron bastantes cambios de posición en la primera vuelta. Carlos Sainz, que perdía la posición con su compañero Charles Leclerc, que también se la ganaba a Pierre Gasly. Y también Max Verstappen ganaba un puesto en las partes de la zona media del grupo de la Q3. Gasly, que desde el principio cedía muchas posiciones. Y también Lewis Hamilton, que comenzaba con algunos problemillas. Sí, sí. ¿Y qué hacía Hamilton? Bueno, sí, en el P10, eso está bien. O sea, perdía P6 posiciones, 7 posiciones han salido, no puede ser. Mm. Ah, es que está cogida de la vuelta potencial. Le colocan en cuarto. Por eso te digo que luego esto, claro, luego esto ya se corrigió. Y era en P10, por eso. Bueno, pero ahí te muestra que Hamilton tenía problemas porque necesitaba realizar una gran remontada si quería conseguir el objetivo de sumar puntos para Mercedes Sí, o de y lo llevarse hizo. incluso la victoria, porque tenía en su mano el coche. Y lo hizo luego. Como siempre comentamos de las salidas, podemos ver en el tiempo que tardan en alcanzar los 150 kilómetros por hora. En este caso es poca velocidad porque hay pocos metros hasta la primera curva y vemos que Nico Hülkenberg, Verstappen, Russell, Fernando Alonso fueron los pilotos que antes reaccionaron, que antes alcanzaron esta velocidad, arrancaron bien y en el lado opuesto, aunque no es mucha la diferencia, aquí siempre lo cogemos con pinzas, son diferencias pequeñas, pero que Lando Norris siga siendo el piloto que más tarda en alcanzar la velocidad objetivo, indica de nuevo problemas para el piloto británico en estas arrancadas y que seguramente si hubiera comenzado en las primeras posiciones, a lo mejor habría perdido alguna posición. Y aquí estaba arrancando al lado de su máximo rival, de Max Verstappen, y así no puedes pelearle. No, bueno, Alonso muy buena salida con el blando, 4-3, hasta llegar a los 150. Los McLaren, ¿quién es el último en traccionar y en llegar a la curva 1? Norris, ¿no? El que decía que muchas veces traccionaba mal y etc. Pues ahí lo tienes, detrás. Y muy buena salida de los Haas. Tampoco tuvo demasiada relevancia este primer giro. Lo importante era la posición en la curva, porque es una curva que te echa mucho hacia afuera, que tiene mucha fuerza hacia el exterior y que pueden pasar cosas. Pero sí lo vimos el domingo con Gamal. Un poco importante fue en relación a Russell y Sainz, porque Sainz se pasó de frenada en la primera curva, no tenía suficiente agarre, no había preparado del todo bien los neumáticos y al pasarse de frenada y llegar desde el interior de la curva hacia el exterior, no llegó a tocarse con George Russell, que sí que había frenado bien el coche. O sea, esa diferencia de tiempo en llegar a 150 le permitió a Russell tener suficiente margen. Y luego ya Charles Leclerc, aprovechando el hueco que dejó Carlos Sainz, cogió el interior, él sí paró bien el coche en el sitio y ganó 2 posiciones en la salida para colocarse segundo y delante de Carlos, que luego le terminaría pasando. Pues eso, muy buena salida de Russell. Y aquí creo que aquí tenemos la salida de Leclerc contra Sainz. Claro, que es la importante, que es la de Leclerc pasa a Sainz, se coloca como primero de los Ferrari y el problema estuvo ahí en esa primera frenada, donde Sainz se pasa largo, su compañero de equipo sí que para bien el coche, se queda en el interior. Me recordó un poco a la salida de Franco Colapinto en Singapur, aprovechando el hueco que dejaron otros por el interior y a partir de ahí Charles Leclerc está por delante.
tiene mejor paso por la T3 y llega mejor posicionado también a la T4. Bueno, primera parte, primera vuelta muy buena de Leclerc, buen paso por la curva 3 y desde ahí aguantar. Luego ya a Sainz se le olvidó el español, o sea, el inglés, se quedó solo con el español, decían cosas no sé qué, ya no sé, cosas raras que le pedían. Hay que hablarle en andorrano, que cuando le ves el andorrano, entonces igual se entera de algo. Ah, hombre, en español se entiende, en español se entiende. Lo que pasa que Charles Leclerc le pidió a su ingeniero que se lo dijeran en español a Carlos Sainz y su ingeniero ya no era español, porque tuvo de ingeniero a Xavi, ¿cómo se llamaba? Xavi Martos, ¿no? No. No, Martos no. No. Pero sé, bueno, era un ingeniero español que se lo cargaron encima. Pero entonces, claro, no sé, dijo no sé qué de picoteo y ya se le olvidó no sé qué, que si no adelantes, que si no sé qué, escena de picoteo y para aquí y para allá y, sí, y nada, Xavi que se fue para la Xavi Xavi Martos. Otro puto parece. Os lo dije. Chemi, comentabas la cantidad de cambios de posición que había en este tipo de carreras. Un circuito con muchas rectas donde hay efecto del rebufo y del DRS y superamos en cambios de posición los 300 cambios de posición totales. Aquí ya os lo digo siempre, aquí cuentan también las posiciones que se pierden en boxes, tanto cuando para uno como luego cuando para el siguiente, que este las gana. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta. Pero sí que marca mucho la de cambios de posición por vuelta, porque es cierto que se acumulan muchos en las ventanas de paradas, pero aquí vemos claramente como prácticamente en todas las vueltas hasta llegar a la 41 hay cambios de posición, y esos son adelantamientos en pista. Sí, y de la 41 en adelante, las 10 últimas vueltas, 9 vueltas, hay 10 adelantamientos en pista. Esto es una salvajada, 313. Y estamos hablando de que por encima de 100 o de 200. ¿Cuánto era el límite para que la carrera se activa? 250 lo solía marcar yo. Luego depende también de trazados, si hay varios puntos de adelantamiento o no, pero 250 suele ser la marca. Pues aquí se vio una carrera muy activa con muchos cambios de posición y que dejó de la vuelta 7 la 18 un sin Dios y de la 24 a la 40 otro importante. Vamos, yo llego a un punto en donde también contribuía a 7 de la mañana de que era la carrera. Pero yo no sabía ya ni lo que estaba viendo. Que te estaba viendo vueltas lentas, no sé qué. No sangre. Decía, pero estoy flipado, estoy drogado, sigo borracho, ¿qué cojones? Yo no bebo alcohol, yo solo bebo Ferraris. ¿Qué cojones pasa aquí? O sea, yo ya no sabía nada. Uno que se iba para arriba, otro para abajo. Y aquí lo tienes. Nos van a banear. Nos van a banear la cuenta. ¿Por qué nos van a banear la cuenta? Si no he hecho nada. Arby Balón. ¿Pero qué he dicho? Arby. Cae la noche al estilo Emilia. ¿Qué? Cae la noche al estilo Emilia. No sé qué dice, una noche tonta se alargó y llegamos a una carrera donde de repente empezaban a adelantarse. Parece que aprendieron a adelantarse los pilotos. Lo que tiene el rebufo. Tú tiras un rebufo y un DRS y ya... Ahí no... Tú tiras el SO y ya no... Ya no hay manera de que te puedas esconder. Con el rebufo del DRS, llegando a 360 al final de la recta, que hubo alguien que sí llegó a 370, creo, Albon, con un super rebufazo y el DRS y no sé qué hizo. Pues al final... Empujando a alguien, ¿no? Habían dos mecánicos empujando. Haciendo cómo es... Dios, ¿cómo es esto el joder? Eso se utiliza muchísimo en NASCAR, de ponerte detrás del coche de delante y darle golpes en el paragolpes para ir cogiendo velocidad. No sé si es tow o no sé cómo se llama esa técnica. Veamos, casi como NASCAR. Detrás del otro, rebufo a tope, 370 y ya pararás. Y con semejante esplanada que hay para que puedas parar el coche, bueno. También hubo aquí adelantamientos como los de los Ferrari a Max Verstappen, que no sé qué opinaréis vosotros en el chat o dejádnoslo en los comentarios, pero Verstappen se notaba que no se jugaba nada más que quedar delante de Norris, porque la pelea que dio el de Red Bull a los Ferrari no cerró en absoluto. Iba mansado, para lo que es él, iba mansado. En vez de estar salvajado, iba mansado. Porque la gente hablaba,
La gente alaba mucho que sí, que fue un gran adelantamiento de Sainz, se tiró desde muy lejos, pero claro, si te dejan la puerta abierta, tú puedes pasar. Sí, sí, sí. Hasta dentro. Vamos a la parte estratégica, Chemi, y ya he aprendido la lección. Ya. Te pongo Ahí primero la está. imagen de los neumáticos. Aquí la tienes. Te ha costado 15 carreras, pero al final ya lo has cogido. Muy bien. 15 ostras, eh. Por ahí. Bueno, lo clave sobre todo ha sido que los neumáticos han tenido una degradación increíble. Sobre todo, hablábamos en una previa de que podía estar la vida del 18 vueltas para el medio y unas 32 o 35 para el duro, lo que era claramente una estrategia de una parada. Pero sin embargo, nos hemos ido a una carrera de 2 paradas porque el neumático medio se quedó en 8 o 10 vueltas y el neumático duro se quedó en 23. 8 más 23, si sabes sumar y pones un poquito de dedos, te sale 31. 31. Y si sumas los dedos de No las manos, llegamos, no llegamos a las 33, tío. Es que eso sí. Pero si sumas los dedos de las manos, los dedos de los pies y todas las dos cosas, ya, ya hagan sus cálculos ustedes. Entonces, nos quedaba una carrera muy, muy orientada a 2 paradas, que el neumático duro era el central. Y el neumático medio pues, se hizo la salida, quitártelo de encima, cumplir el reglamento y hacer 2 tandas con el duro y desde llegar. Más allá de todo esto, pues es una carrera muy, muy, muy de 2 paradas que es contra natura. Tú tienes un circuito de 50 vueltas. Menos vueltas implica menos paradas. 50 vueltas, pocas vueltas. Un circuito con con rectas. mucha recta. 6 kilómetros, de los cuales en 4 tienes 2 curvas, que son la 12 y la 14. Esa combinación debería haber combinado para una parada y sin embargo se hizo 2 paradas. ¿Por qué? Por la anomalía tan grande que supone la temperatura de pista. Que estábamos en 16 grados y había tan grainy y tan poco grip que el neumático deslizaba y entonces no agarraba. Seguramente estuviéramos en 35 grados por ahí, la carrera sería fácil a 2 paradas, a una parada, porque el neumático duro había llegado fácil a las 35 o 36 vueltas. Pero como estamos en una temperatura muy baja, de 15 grados, además muy buena idea ese que se le ocurrió hacer una carrera por la noche en noviembre en un desierto de Nevada. Muy, muy, muy buena carrera, muy buena idea esa. Ah, que el desierto está nevado. Sí, el desierto nevado, sí, de harina. Y entonces, pues, bueno, No harina nos va a no, banear. de otra cosa. Pero si estoy diciendo arena, ¿pero qué cojones me está contando? Si no estoy diciendo nada. Y eso, pues entonces había muchas cosas por el ambiente raras. Y con esos neumáticos nos deja una estrategia, eso, sorprendente. Adelantando las ventanas de paradas, también con el neumático duro, como se pudo ver en los monoplazas de Ferrari, se cayeron muy pronto porque está la frase de Sainz de, chicos, ¿por qué no estáis preparados? El stay out que le dice su ingeniero cuando estaba entrando en boxes el piloto madrileño. Pero es que vueltas antes Carlos ya había pedido parar en boxes porque había perdido todo el ritmo que tenía en su Ferrari. Pero claro, solo habías dado 15 vueltas con el neumático duro y te quedaban de completar 25. Entonces, no salían los cálculos. Ferrari decidió mantenerle fuera a su piloto, pero muy pronto se cayó el neumático duro y tuvieron que ir anticipándose las paradas en boxes. Claro, aquí lo que veíamos hablando antes, primera parte de la carrera con el medio de unas 8 o 12 vueltas, bastante pequeña, y desde ahí 2 tantas con el duro. Claro, neumático más descargado, neumático, o sea, coche más descargado, neumático que degrada menos, porque hay menos exigencia, hay menos carga vertical por fuel. Entonces había más posibilidad de que la tanda final durara más que la tanda inicial con el primer set de neumáticos duros. Entonces ya eso fue lo que marcó. Fíjate un detalle muy relevante y muy curioso. Los Mercedes haciendo la estrategia de Aston Martin de rodar el neumático duro en la carrera, para que veas hasta qué importante fue tener el grip vivo en el neumático. No, si es que fueron casi todos los pilotos los que prepararon los neumáticos para la carrera. Y eso, teníamos un medio duro, o si acaso podías hacer un duro medio duro, pero que no era opción, y más allá cosas locas estilo Alonso de empezar con el blando y buscar 2 tandas de duros. Buscar lo de Ocon, que hizo un drive-thru, porque entró y no le esperaba a nadie, cosas raras.
y nada, básicamente eso. Una carrera muy lógica, muy antinatura, pero claro, muy antinatura provocada por una temperatura de pista de 15 grados. Entonces, no está tan sumamente baja, que suele estar siempre en 40 grados, siempre suele estar... El promedio, para que nos hagamos una referencia, suele ser temperatura ambiente 20, temperatura pista 40. Y estábamos en temperatura ambiente 15 y temperatura pista 17. La mitad, un poco menos de lo que debería ser normal. Entonces, nos encontramos cosas como estas. Aprovecho para agradecer que se ha suscrito con Prime Dirfin, también Chulhox, ya sabéis, suscribiros al canal para ir apoyándonos a Data Performance y contadnos qué opináis de la estrategia en la que se desarrolló el Gran Premio de Las Vegas. Si creéis que alguien, si hubiera podido llegar o no a ser viable una estrategia, una parada, como fue el caso de Kevin Magnussen, que el problema es que sí te ahorras tiempo en combustible, o sea, en boxes, pero necesitas un extra de gestión de los neumáticos que te penaliza sobre todo en las primeras vueltas de las tandas. Claro. Y ese es el problema. Si empiezas antes, acabas con más. Acabas penalizando mucho, porque fíjate, el primer neumático duro que llegó en la parte final, bueno, la primera parte de la carrera, el primer neumático duro que entró, no de salida sino en boxes, fue Alonso en la vuelta 5. El primer neumático duro que entró en la vuelta 24, después de la segunda tanda, pero al comienzo de la tercera tanda fue Alonso. Pues claro, te faltaban 8 vueltas, que es la que iba de la 4 a la 12. Y con eso seguramente podía haber tenido un poquillo más opciones, pero atacaron y casi le salta la banca. Luego lo veremos. Pero no llegó. Y en la última parte que vemos del análisis de la carrera y de la estrategia es lo que ocurrió en los boxes, que aquí no fue tan determinante. Solemos decir siempre, el tiempo importante es no dejárselo. No vas a ganar demasiado en el cambio de neumáticos. Además lo vemos que, por ejemplo, Verstappen y Norris en el cambio de neumáticos hay 3 milésimas tan solo y el resto están a una centésima, a una décima, perdón. Entonces, no hay diferencias demasiado grandes. Y prácticamente todos los pasos que vemos por el pit lane son de 20 segundos altos o 21. Así que Yo tengo aquí pocos una pilotos pregunta perdieron. que hacer. Si hablamos de que no hay que perder... Comenta, Sí, a ver, ¿qué se te ocurre ahora? Si comenta. hablamos... A ver, Monday, si hablamos de que hay que perder... De que no hay que perder tiempo, ¿por qué la parada de Conte 15-7 no fue la mejor de la carrera? Él consiguió 5 segundos. Hizo la parada mejor que nadie. Sí. ¿Sabes qué hizo? Que hizo un paso por el pit lane. Un olé, ¿no? Olé. Y ahí estaba, los otros Que no haciéndole tenían con las el ruedas martillo. preparadas, ¿no? Como con Sainz, no estábamos preparados. Y Ocon pasó a saludar. Dijo, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy, venga, hasta luego. Stroll tampoco lo tuvo y fíjate, ¿quién pierde más? ¿Ocon parando y haciendo el paseillo por el pit lane o Stroll intentando parar a ver si le conectaban la radio con 13 segundos perdidos? Pues ahí está la cosa, 58 segundos para Ocon y 24 y 56 segundos para Stroll. Es casi mejor esperarte que te pongan los neumáticos a hacer el paseillo, volver a entrar y a que te pongan las cosas bien. Paseillo de collejas. Sí, por ejemplo. Igual era la despedida de McLaren. Igual a Ocon le hicieron al revés que a Carlos Sainz. Le dijeron box, box, box y no estaban. Sí. Ya O, Sainz le como, dijeron, no estamos, no estamos. o aquella, hostia, ¿quién fue? De Gasly en el test de post Bahrein, no, en post temporada, el test que hicieron a Gasly, que le dejaron el pit lane y no había nadie. No sé si te acuerdas de aquel vídeo. Con el Todo Rosso o en Alfa Tauri, no sé qué coche era, le llamaron, era el último día de la temporada, el test post temporada. Última tanda, último run, último todo. Le llamaron a Llegó a, boxes llegó a y nada. boxes y allí no había ni el tato. Estaban todos escondidos. Simulación Y el de otro, parada ¿dónde en está aquí la boxes, gente? pero ¿Qué pasa aquí con la simulación gente? real. Sí, simulación ahí te quedas con el coche, que nosotros nos vamos. ¿Y dónde está aquí la gente? ¿Qué pasa con el coche? ¿Dónde está? No había nadie en el muro, no había nadie en el box, está la puerta cerrada, pero ¿qué coño pasa aquí? Y Ese vídeo es para verlo. Ahí está Dirfin regalando suscripciones. Muchas gracias, Víctor. Ya sabéis, pasaros por el Verdan si estáis por Soria.
que quiere mantener vivo el tren del hype. Muchas gracias. Ay, ay. Simi, saca la imagen del verdad. Ahora voy para allá. Un momento. Que hay que poner esto. Tú siga con lo tuyo. Sí, y de esta manera vamos a Ahora, finalizar el análisis de la carrera a nivel general. Podéis suscribiros a nuestro canal, seguidnos en @ThePerformanceF1 en X, donde subimos toda la información, hacemos los anuncios de los vídeos y de los programas. Y dejad en comentarios lo que opináis sobre la carrera del Gran Premio de Las Vegas. Si creéis que ha sido justo ganador Mercedes como equipo, que os ha sorprendido, os esperabais otro resultado. Si creéis que ha sido el mejor piloto de esta temporada Max Verstappen.